Profesora Alejandra Casilla, directora de Educación de la Iglesia Adventista en la República Dominicana. Un privilegio, un placer acompañarle en esta maravillosa semana que se ha estado llevando a cabo a través de Radio Amanecer Internacional para celebrar, ¿no?, la bendición de la Iglesia, de la educación adventista. Aprovecho también para saludar a mi querida hermana Omaira Navarro. Dios te bendiga, Omaira. Gracias a nuestra querida líder Jenny Ross, también Dios te bendiga. Y a todos los amigos que nos están escuchando por esta emisora en sus diferentes frecuencias, Radio Amanecer Internacional, y también sus diferentes plataformas, específicamente por Facebook. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos. Yo siento que esta linda semana hemos sido altamente bendecidos al escuchar cada noche la predicación de la palabra de Dios en esta semana especial titulada Salvemos a nuestros hijos. Al escuchar el título de esta semana, yo me he estado preguntando de qué cosa, bueno, me he hecho varias preguntas. ¿De qué cosa tenemos que salvar a nuestros hijos? Cuando este título general de salvar a nuestros hijos, que procura esta semana invitarnos, ¿no?, en esta reflexión, y yo digo, si la gente escucha este título, ¿de qué cosa tiene que uno salvar sus hijos? Posiblemente de lo que usted tenga que salvarlo, no necesariamente tengo yo que salvarlo, pero de lo que yo tengo que salvar a mis hijos, no tiene usted que salvar a los suyos. Bueno, no sé. Esta noche intentaré dar respuesta a esa pregunta que puede estar cruzando en la mente cada vez que escuchamos el título de esta semana especial, Salvemos a nuestros hijos. Y de manera muy especial, yo voy a tratar un tema que está titulado Una alianza estratégica entre la iglesia, entre la escuela y el hogar. Ahorita la profe Alejandra Casilla, cuando introdujo el programa, pues habló de que se ha orado por los pastores, por las iglesias, por los padres que tienen una responsabilidad. Se ha orado por diferentes puntos, porque todos tenemos la responsabilidad de velar por la educación de nuestros hijos, porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Y yo siento el deseo de compartir con ustedes este intento de motivar la salvación de nuestros hijos, de contestar la pregunta de qué cosa tenemos que salvar a nuestros hijos y de hablar de esta triple alianza entre hogar, iglesia y escuela en el intento de salvar los hijos, utilizando una historia de la Biblia o un personaje bíblico. Voy a hablar de un personaje muy, pero muy famoso. Mire que la Biblia tiene muchos personajes importantes. El centro de todos, el mayor de todos, nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros hombres y mujeres que se destacaron, que hicieron un gran trabajo mientras estuvieron con vida. Y uno de esos grandes líderes que yo sé que usted conoce perfectamente es nuestro querido líder Moisés. Moisés. ¿Escuchó usted, amigo, hermano, que está conectado en la emisora o que está conectado en las redes sociales? Moisés. Sí, me refiero a Moisés, el libertador. Moisés al que Dios usó para entregar, con ese gran voto de confianza, entregarle los 10 mandamientos. Moisés, el que guió al pueblo desde que salió de Egipto hasta que llegó prácticamente a la entrada de la tierra que Dios había prometido. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Moisés, el hombre más consultado, pudiera decirse, entre los líderes de la Biblia. Moisés, un modelo de liderazgo. Moisés, un modelo para la sociedad, no solamente en los tiempos bíblicos, sino también en nuestros tiempos. Y quiero citar un texto. Si usted tiene una Biblia cerca, por favor, yo le voy a pedir que usted pueda ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 25. Recuerde, esta noche estaremos hablando de esa triple alianza entre el hogar, la responsabilidad de los padres, entre la escuela y la iglesia. Sin embargo, si usted siente que yo hago mucho énfasis en la responsabilidad de los padres, es porque lo veo como el fundamento de lo que puede ser, ¿no?, esa piedra
que puede sostener, guiar a nuestros hijos y a nuestras hijas por el camino de la salvación. Miren este texto de Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Abra su Biblia si la tiene, o si usted va en algún vehículo y está escuchando la reflexión de esta noche. Estamos en la celebración de nuestra Semana de la Educación Cristiana. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25. Habla un poquito sobre este gran personaje que ya les mencioné, nuestro querido hermano y admirado líder, libertador de Egipto, famoso personaje de la Biblia, Moisés. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 11? De paso, es bueno que usted sepa que Hebreos capítulo 11 muestra una cantidad de personajes que fueron exitosos en la vida, que les fue bien, que por fe conquistaron reinos, que por fe lograron muchísimos logros en la Biblia y en la vida. Y Moisés aparece en esa galería de exposición. ¿Qué dice? Por la fe, Moisés hecho grande, escuche bien este dato acerca de la vida de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Voy a repetir el texto porque quiero llamar la atención a dos aspectos importantes. Número uno, Moisés hecho ya grande. Yo sé que Moisés fue grande en términos de liderazgo. Yo sé que Moisés fue grande en términos, incluso un momento en su vida en el palacio, porque vivió en el palacio del faraón y heredero prácticamente de esa corona. Se hizo grande entre la gente, grande entre los seres humanos, grande entre los egipcios y grande entre el pueblo de Dios. Sin embargo, la grandeza de la que habla aquí Hebreos capítulo 11 se refiere a la edad, al momento cuando Moisés creció, al momento cuando avanzó en la vida, cumplió años y fue naturalmente creciendo. Quiero ser enfático en eso porque lo que el texto está diciendo es que Moisés, cuando creció y le tocó tomar decisiones, escuche esto, Moisés tomó una decisión importante que marcó el éxito y el rumbo en su vida. ¿Qué decidió Moisés? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué implicaba ser hijo de la hija del faraón? Bueno, según el mismo texto del libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 25, la idea implica que Moisés tenía dos caminos. Siendo hijo de la hija del faraón, podía tener fama, podía tener posición, podía tener la herencia del trono en Egipto, podía ser gobernante de Egipto, pero sin Dios, en ausencia de Dios, lejos de Dios, en pecado. Y por eso Hebreos capítulo 11 hace una especie de contrapone la elección de Moisés diciendo, Moisés escogió antes ir a ser maltratado con el pueblo de Dios y tener a Dios en su corazón, servirle a Dios, amar a Dios, vivir para Dios, trabajar para Dios, ser líder de Dios, que ser líder y gozar de los deleites temporales del pecado en el mundo lejos de Dios. Una gran decisión que tomó Moisés, una grandiosa y admirable decisión, poner a Dios en primer lugar en su vida. Y cómo no, seguir progresando, seguir avanzando, porque el hecho de que haya tomado esa gran decisión de alguna manera no le impidió un crecimiento en la sociedad en la cual Moisés se desenvolvía. ¿Qué estoy tratando de decir? Moisés creció y cuando creció, como todo ser humano que crece, le comenzó la oportunidad de empezar a tomar decisiones. Y la decisión de este gran líder fue correcta. Fue una decisión correcta. Decidió de parte de Dios, decidió del lado de Dios y prefirió, antes que perderse, salvar su vida en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo admiro mucho a Moisés por esa decisión. Y saben, en una ocasión me puse un poquito a investigar acerca de cómo comenzó esto en la vida de Moisés, de tomar decisiones sabias, de no elegir el mal camino, sino de elegir el buen
descubrí que Moisés comenzó con su fundamento de tomar buenas decisiones, no ya cuando estaba adulto, ni cuando estaba grande, ni cuando le llegó el momento de decidir, sino que su formación comenzó en el hogar, comenzó en la casa, con un trabajo especial que hizo su madre Jocabed. Déjenme contarles así de manera muy puntual un poquito la historia de este gran líder Moisés, pero quiero irme al momento de su nacimiento. Usted recordará, amigo oyente, amigo que nos está viendo por las redes, que este personaje del cual estamos reflexionando esta noche en este tema titulado Una triple alianza entre el hogar, entre la iglesia y entre la escuela. Este personaje Moisés, cuando creció, pues el faraón de turno, el líder de turno de Egipto, tuvo un decreto, ordenó un decreto. Y la idea era que todos los niños que habían nacido para esa época tenían que ser muertos. Esto lo hizo el faraón en un intento de detener el crecimiento y la fortaleza del pueblo, como ocurrió en los tiempos de Jesús. En ese ambiente nace nuestro líder Moisés. Su madre Jocabed, para preservar la vida de este niño que debía morir, ser encontrado por los guardias egipcios y ser muerto a filo de espada, pues la historia bíblica, usted la recordará muy bien, dice que su madre construyó una canastita, tomó al niño y lo puso en esa canastita, lo puso en el río Nilo, río de Egipto. Le ordenó a su hermana María, mira a ver cómo más puedes cuidarlo hasta que lo pierdas de vista. Nosotros sabemos que los ángeles también iban cuidando a Moisés, porque los ángeles de Dios cuidan a nuestros niños, cuidan a nuestros hijos, porque nuestros hijos le pertenecen a Dios. Una gran noticia para usted que nos esté escuchando. Y la historia bíblica dice que Moisés, llevado por Dios, de alguna manera iba navegando en esa canastita. Imagínense ese momento cuando Jocabed coloca a su niño en esa canastita, lo pone en el río. Usted que es madre que está escuchando esta noche, usted que es padre, ¿qué sería despedirse de una manera de esa naturaleza sin saber si va a volver usted a ver a su hijo alguna vez en la vida? Pero o era eso, o era permitir que los guardias egipcios mataran a filo de espada a Moisés. El viento comenzó a mover la canastita con Moisés. María lo iba siguiendo de cerca y usted sabe y conoce un poco de esa historia. Esa mañana la hija del faraón fue a darse su ducha correspondiente en el río Nilo. Dios permitió que esa canastita llegara a la presencia de la hija del faraón. Ella vio y destapó la canastita, vio que ahí había un niño, reconoció que era hebreo, y ahí comienza una historia interesante, porque María, la hermana de Moisés, que había sido encomendada por su madre Jocabed, pues cuando vio la ternura con que ella miraba al niño, cuando vio la compasión que ella manifestaba, incluso escuchó el deseo de ayudar a ese niño a preservarle la vida, a pesar de que era un niño hebreo y tenía que morir, pues ella, ni tonta ni perezosa, se le acercó a ella y le propuso un plan maravilloso. Le dijo, mire, si a usted le preocupa que ese niño crezca y criarlo, y usted sabe que no le conviene ahora que se creo, yo tengo una mujer que se lo va a cuidar, se lo va a educar con todo el amor del mundo. Y le habló entonces de llevarlo a donde Jocabed, quien era la madre de Moisés. Imagínese por un momentito ese momento cuando la hija del faraón accede, cuando él entrega al niño a María y cuando María regresa al hogar de Jocabed para de alguna manera darle la gran noticia de que Dios le había devuelto a Moisés. Cuando Jocabed se había despedido de Moisés, del niño, entendiendo que no lo vería nunca más y lo había soltado a la suerte y a lo que quisiera de alguna manera la vida, Dios había preservado la vida de Moisés y se lo había devuelto a Jocabed. Imagínense, Jocabed llorando en la casa, yo estoy usando mi imaginación, desesperada, triste, se ha despedido de Moisés, ya no lo va a ver más. Ahora llega María, toca la puerta, la madre destrozada
Y ahí viene con el regalo de parte de Dios. Y le dice, mami, la gran noticia, Dios te ha devuelto a Moisés. Dios te ha entregado a Moisés. Aquí está de nuevo. Y le contó, la hija del faraón lo encontró en el río, quiere criarlo, te va a mandar toda la subvención, te va a mandar todo el dinero que tú necesitas para que no le falte nada. Te lo ha devuelto. Yo le propuse que tú lo ibas a criar. Por lo menos hasta los 12 años lo vas a tener, mami. ¿Qué te parece? ¿Sabe usted cuál fue la reacción de esta madre cuando vio a ese niño en sus brazos? Cuando vio, quiero tomar una cita de una escritora norteamericana muy conocida, muy citada por esta emisora y por la iglesia y muy leída por mucha gente en el mundo entero. Yo siempre digo que fue sus escritos inspirados por Dios. Ella hace unos comentarios que yo voy a utilizar esta noche en uno de sus libros titulado Patriarca y Profeta, acerca de la reacción de la madre en sus brazos. Es un libro titulado Patriarcas y Profetas y yo voy a leer algo de la página 249. Escuche bien, hermano, hermana, amigo que está conectado, que nos está escuchando en esta hora. ¿Cómo reaccionó Jocabed cuando vio que Dios le había devuelto a Moisés? De paso, yo quisiera que tú vivieras con ese concepto con tus hijos. Tus hijos te los dio Jehová. Tus hijos te los regaló Dios. Son herencia de Jehová. Dios te los ha colocado para que de alguna manera tú los cuides, los críes, los ames, veles porque a ellos les vaya bien en la vida. Es la responsabilidad de los padres. Miren cómo reaccionó la hermana Jocabed. Escuche bien. Jocabed aprovechó fielmente, ella vio a Moisés y dice la cita, aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. ¿Qué hizo Jocabed? ¿Me está escuchando usted? Ella dijo, tengo una oportunidad, lo tengo en mis brazos, lo voy a tener un tiempo porque llegará un momento donde va a crecer y se va a ir a trabajar y se va a ir a estudiar a otro sitio y se va a ir a hacer otra cosa. Pero mientras él esté conmigo y mientras yo decida, yo voy a educar a este hijo para Dios. La cita sigue diciendo, ella estaba seguro, me gusta esta visión, de que Dios lo había preservado para una gran obra. Me gusta esto, profesora Alejandra Casilla o Mayra, hermanos que nos escuchan, me encanta esto porque cuando ella ve a Moisés, ve a uno que va a ser preservado para una gran obra. Y yo me pregunto, ¿cómo vemos nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo los miramos? Cuando pensamos en ellos, cuando crezcan, sean grandes, salgan de la escuela, ¿qué futuro deseamos para ellos? Jocabed vio a Moisés y ella estaba segura de que Dios lo había preservado para una gran obra. Yo aprovecho para decirte, tu hijo, tu hija ha sido preservado y está siendo preservado por Dios para una gran obra. Dios tiene grandes planes para tu hijo y para tu hija. Ahora, haz como Jocabed, que aprovechó la oportunidad y educó a su hijo para Dios. Y mientras tuvo la oportunidad de decidir, decidió para honra y gloria de Dios sobre la vida de Moisés. La cita sigue diciendo, Jocabed estaba consciente de que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva. O sea, Dios se lo estaba devolviendo, pero debería volver al palacio, ¿no? Porque era un plan de un tiempo. Y que cuando él fuera al palacio del faraón, Moisés se iba a ver rodeado de influencias y estas influencias tenderían a apartarlo de Dios. Así que ella hizo todo lo que pudo y eso la hizo más diligente y cuidadosa, dice la cita, en su instrucción en tratar de educar a Moisés para el Señor. Trató de inculcarle, número 1, la reverencia a Dios. Fue responsable. Número 2, el amor a la verdad y a la justicia. ¿Y saben qué hizo Jocabed? Cosa que nosotros también podemos hacer. Oró fervorosamente para que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría. Y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse a Dios y a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Miren cómo ella, como padre, como madre, como
responsabilidad, aprovechó la oportunidad, lo educó para Dios, oró por él. Yo me imagino que lo inscribió en una escuela donde allí se hablara de Dios, donde se temiera a Dios, donde se respondiera y se respetara al nombre de Dios, porque ya no es seguro simplemente brindar una educación de información a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan formación, no solamente, voy a decir esto, en información. No se trata solamente de pasar de cursos, sino que también se trata de educar en valores y de educar para Dios y de inculcar el respeto a Dios, que es el único que puede salvar a nuestros hijos. Usted me está escuchando lo que estoy diciendo. Si hay alguien que puede salvar a tus hijos, a tu hija, del pecado, de la delincuencia, de la situación de crisis de valores, de la perdición eterna, solamente eso puede hacerlo Dios. Y tú como padre, como madre, como tutor, vienes a ser una especie de instrumento que Dios usa como usó a Jocabed. Si tus hijos están contigo, entonces tú eres un Jocabed moderna, una madre o un padre de Moisés moderno, que tienes la oportunidad de educar a tu hijo para el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Si me estás escuchando ahí, di conmigo, repite, aunque yo no te escucho, tú lo dices. Yo tengo la oportunidad de educar a mi hijo o a mi hija para Dios. Y voy a aprovechar esa oportunidad. Voy a orar por ese hijo. Voy a orar por esa hija. Le voy a enseñar el temor a Jehová. Y me voy a preocupar que donde mi hija puede estudiar, no solamente capte información para ser un mejor profesional, sino que también pueda de alguna manera recibir la influencia de Dios, del cielo, del Espíritu Santo, y Dios pueda obrar salvación en él. Este párrafo no termina aquí. Este párrafo termina diciendo lo que ocurrió en Hebreos capítulo 11, el verso 24 y 25. Yo les leí en Éxodo capítulo 11, la Galería de la Fe, Hebreos capítulo 11, yo les leí cómo Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero mire ahora qué dice, cómo termina esta cita. En Moisés, dice así, no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar Moisés las lecciones que aprendió junto a su madre. Y dice así, le fueron un escudo contra el orgullo, le fueron un escudo contra la incredulidad y le fueron un escudo contra los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. ¿Sabe usted lo que ayudó a Moisés a tomar la correcta decisión, a luchar en contra de los vicios, de la delincuencia, de la corrupción, de la falta de valores? Querido padre, querida madre, lo que ayudó a Moisés a ser un hombre de decisiones sabias y correctas no fue cuando creció, sino que en su niñez recibió la educación adecuada, el fundamento en el hogar. Dios usó a Jocabed. Y tengo la noticia que Dios puede usarte a ti. Tú puedes ser un instrumento de Dios si también te colocas en las manos del Señor. Miren, Jocabed tuvo desafíos para criar a Moisés. Y cuando miró al futuro fue sabia porque vio a un hombre que podía llegar lejos, que podía aportar en la sociedad, que podía ser un gran profesional, que podía ser usado para una gran obra mientras estuviese en esa tierra. Esa visión me gusta. Tú debes tenerla de tu hijo o de tu hija. No sigas pensando que tu hija o tu hijo no sirven. No le digas eso. Háblales del gran futuro y el gran plan que Dios tiene para él. Y fájate, trabaja, edúcalo, ponte en las manos de Dios. Asume tu responsabilidad y da lo mejor de ti para que sea un gran hombre o una gran mujer en esta sociedad y se prepare también para el reino de los cielos. Pero me gusta porque también Jocabed fue consciente al pensar en algún momento va a crecer. En algún momento se va a enfrentar a vicios, se va a enfrentar a situaciones muy desafiantes, a presión, a tentaciones. Hay mucha corrupción en el mundo. La situación que vivimos hoy no es para menos. La sociedad nosotros la miramos, seamos sinceros.
crisis, el mundo está pasando por una crisis de valores, el mundo está pasando por una situación difícil. Educar, a veces le enseñamos algo a nuestros hijos y el mundo le enseña, tenemos mucha competencia, hay mucha presión de grupo, hay mucha delincuencia, hay mucha incredulidad, hay mucha corrupción. Yo no tengo que ampliar mucho este concepto porque usted y yo lo estamos viendo, la cantidad de feminicidios, la cantidad de homicidios, los robos, cómo está la situación de la sociedad. Hace un tiempo atrás, yo hice una pequeña investigación acerca de la delincuencia juvenil. Hace ya un par de años, varios años atrás, una investigación acerca de cómo andaba la panorámica social en la República Dominicana respecto a temas de delincuencia juvenil. Porque durante unos años, varios años, me ha gustado siempre trabajar con jóvenes, dedicar tiempo a trabajar con jóvenes, ayudar jóvenes. Era parte de, o ha sido parte del mayor tiempo que yo he empleado en mi ministerio pastoral. Y encontré un estudio de una situación en aquellos años de una doctora en filosofía, en psicología, perdón, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo voy a compartir algunas de estas estadísticas que presentó la doctora en psicología, Mayra Brea de Cabral. Ella presentó un estudio titulado Factores de riesgos y violencia juvenil en la República Dominicana. Por si usted está escuchando en algún otro país del mundo, porque esta emisora se transmite desde República Dominicana, este estudio corresponde a una situación, una panorámica de cómo andaba la delincuencia y la situación juvenil en esos tiempos, no preciso, quizás 6, 7 años atrás, no preciso realmente el tiempo, pero yo quiero tomar esto como una idea porque yo sé que esta panorámica social no ha cambiado mucho. De paso, yo he estado escuchando algunas estadísticas de vez en cuando y de cuando en vez en la noticia respecto a cómo anda la situación. Para que usted vaya respondiendo la pregunta de qué cosa tenemos que salvar a nuestros hijos. Usted sabe que en República Dominicana se habla de 11, 10, 12 millones de habitantes. El 36, 37% de esa población, 3 millones y pico, 4 millones aproximadamente, son jóvenes que oscilan la edad entre 10 a 29 años. Así que ella más o menos estableció mucho de su estudio en esa edad. En ese tiempo ella presentaba una estadística interesante que de paso anoche escuché como una actualización de eso en las noticias. Ella decía en ese tiempo, hace varios años atrás, en República Dominicana, de cada 100 hogares de madres solteras, 37 estaban conformados por menores de 15 años de edad. De cada 100 hogares, 37 conformados por madres menores de edad. Ayer yo escuchaba una noticia de que en República Dominicana viene a posicionarse en el tercer país que tiene que ver más con los embarazos en menores de edad. Es un dato evidentemente que hay que confirmarlo, pero yo lo escuché en los noticieros anoche en la televisión. Pero qué interesante, ustedes saben que ha sido preocupación del gobierno dominicano el hecho de que hay muchos embarazos en menores de edad, y eso evidentemente es una cifra que alarma. Si eso ha variado hacia arriba o hacia abajo, yo creo que me parece que la diferencia pasado varios años de este estudio que estoy presentando no debe ser mucha, porque sigue siendo una preocupación. De paso, puede que haya alguien que esté escuchando esta noche y que tenga una situación dentro de su casa en ese sentido. En República Dominicana, decía esta doctora, en esa panorámica social, los homicidios son la principal muerte o la principal causa de muerte en República Dominicana en edad de 12 a 35 años. Otra estadística, de cada 100 jóvenes que mueren en República Dominicana, 48 mueren en homicidios. El resto muere en tránsito, en accidente o por muerte natural. O sea, hay una cantidad de jóvenes que están muriendo, casi el 50% de las muertes
Son cifras que posiblemente haya alguien que haya perdido la sensibilidad, pero de alguna manera en este tiempo siguen siendo citas muy duras, repito, tienen que ser actualizadas y todo, pero es una idea, una panorámica en este estudio. El 74% de todos esos homicidios que yo he mencionado fueron realizados con armas de fuego. En República Dominicana el tema de las drogas también afecta a los jóvenes en esa edad. Muchos de los que han iniciado su carrera de alcohólicos la iniciaron a la edad, un 63.8, a la edad de 14 años. Note todos los riesgos que sus hijos están básicamente corriendo. Yo tomé esta estadística en el 2018 del Listín Diario, esta que voy a presentar ahora, ya no del estudio que he mencionado de la doctora en psicología, ¿no? Esta estadística del 18 de abril del 2018 dice: Latinoamérica es la segunda región del mundo que más consume alcohol y República Dominicana ocupa el 6º lugar en esa región en el 2018. Recuerden que estamos en el 2021. Sus hijos se enfrentan a esa realidad. Y según los estudios realizados, el grupo que consume más alcohol está entre 14 y 29 años de edad. ¿De qué usted tiene que salvar sus hijos? Del alcoholismo, de las drogas, de las cárceles, de la delincuencia, que son todas de alguna manera consecuencias del pecado. Cuando esta hermana presentó en aquel tiempo, hace varios años atrás, presentó estas estadísticas, en la República Dominicana en el 2019 había 26.800 internos en nuestros centros carcelarios. 13.000 de los cuales, de los 26.000 internos, 13.000 de los cuales correspondían a edad de 18 a 35 años de edad. Usted está escuchando de que usted tiene que salvar a sus hijos, de que terminen perdidos en el alcohol, en la cárcel, en las drogas, en la delincuencia, en las pandillas. Y hay tantas estadísticas. En ese tiempo alguien publicó un pequeño artículo que decía, definiendo el perfil del delincuente en la República Dominicana, hablaba del nuevo perfil del delincuente, diciendo que cada vez el delincuente es un individuo más joven, más despiadado que antes, que se asocia a bandas o naciones con deseo de poder, control grupal y territorial, y que provienen mayormente, en el caso nuestro, de sectores de pobreza económica. Miren, la presión a la que está envuelta o expuesta a nuestros hijos, en la que tienen que caminar, que transitar. Y aunque yo estoy citando estadísticas de República Dominicana, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Este estudio que yo les he mencionado, de alguna manera, ella presenta, la doctora en psicología, presenta 3 causas, tres crisis que promueven esta situación. Dice, número 1, la crisis económica, mayor pobreza, mayor presión para delincuencia. Número 2, crisis familiar. Hay una crisis en el seno de la familia y eso naturalmente se refleja en la sociedad porque el núcleo de la familia viene a ser el núcleo de la sociedad. Y en tercer lugar, la presión grupal, Ella dice, hay muchas agrupaciones y entidades que contribuyen a la delincuencia, a las pandillas, a las naciones, bandas, ambientes no sanos, malas amistades, y hay pocas que ayudan y promueven el bienestar juvenil, el crecimiento juvenil. Aquí hay 3 aspectos importantes. En primer lugar, la familia. En segundo lugar, la situación económica. Y en tercer lugar, el tema que tiene que ver con la cantidad de agrupaciones que presionan y rodean. Por ejemplo, cuando nosotros escogemos escuelas o lugares donde el ambiente no ayuda a nuestros niños, porque nuestros niños se pasan promedio 5 a 6 horas diarias y cuidados y más en el entorno escolar. Y si la escuela que usted está escogiendo no hay un ambiente donde se promuevan valores, respeto, donde Dios no esté, entonces usted sabe que gran parte diariamente la carga de trabajo, de educación, más lo que usted haga en el hogar, te estarán afectando la vida de su hijo o de su hija. Por eso hay que ser sabio en los lugares y en los ambientes donde llevamos y decidimos para nuestros niños. Yo agrego algo más, la ausencia
presencia de Dios es, pienso yo, la base de lo que ha causado de alguna manera la perdición, la destrucción y el deterioro de los jóvenes en este tiempo. Pero aquí está la gran noticia de esta noche. Podemos salvar a nuestros hijos. Podemos salvar a nuestros hijos. Podemos ayudarlos a mantenerse por el buen camino, influir en ellos. Porque no les leí una cita de la misma escritora, Elena G. de White, que está en El Deseado de Toda la Gente, en la página 475. Ella dice que estos hombres que quizás crecen, que se tornan asesinos, delincuentes, ya cuando están grandes en edad y en tamaño, su mejor naturaleza realmente fue ahogada, la de estos delincuentes y jóvenes, en la niñez, en la infancia. Punto clave para influir. Jocabet fue sabia y se unió al plan estratégico, y como madre, como tutora, cumplió su responsabilidad. Oró por Moisés, proveerlo en entornos donde Dios estuviera presente, y oró por él y trabajó para que cuando creciera y vinieran los vicios y vinieran las tentaciones y viniera la corrupción, entonces de alguna manera Moisés tuviera una plataforma, un fundamento que le permitiera decidir de manera correcta, como lo hizo en Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25. Puedes salvar a tu hijo. Todavía puedes salvar a tu hijo. Escucha eso. Todavía puedes salvar a tu hijo. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis de alguna manera en los padres y en las madres? Bueno, porque en la iglesia estamos dispuestos. En la iglesia tenemos los planes correspondientes. En la iglesia tenemos grupos, agrupaciones, programas, currículum de trabajo para ayudar a atender a tus hijos. Nuestra iglesia tiene los clubes de conquistadores que son muy conocidos. Nuestra iglesia tiene agrupaciones juveniles, coros de poesía, cantos, coros y grupos de dramas. Tiene programas, se le predica a los jóvenes. La iglesia está preparada para recibir a tus hijos. La escuela también en la iglesia adventista del séptimo día está preparada para recibir a tus hijos. Tiene un programa maravilloso, no solo con la intención de que pueda progresar, ser un buen profesional, como hay muchos egresados de nuestras instituciones educativas que hoy aportan para la sociedad, sino que también tiene un programa maravilloso que les ayuda a encontrarse con Dios, que les ayuda a encontrar el propósito de nuestra educación, que al final puedan ser redimidos del pecado y preparados para el reino de los cielos. Oh padre, madre, tutor que me estás escuchando, ahora que tienes a tus hijos ahí, haz como Jocabed, aprovecha la oportunidad y edúcalo para Dios. Edúcalo para Dios. Isaías 54:13, recuerdo ese texto, me llega a la mente. Tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Me encanta porque Jehová está listo para enseñar a tus hijos. Jehová está dispuesto a enseñar a tus hijos. Ahora tú tienes que colocarte en las manos de Dios y poner a tu hijo donde Jehová puede enseñar a tu hijo, a tu hija. Yo solamente repaso así para terminar con un testimonio. ¿Qué puedes hacer como padre o como madre? Número 1, ora mucho por tus hijos. ¿Recuerdas que Jocabed hizo eso? Ora mucho por tus hijos. Preséntalos ante el Padre. 2, sé amigo de ellos. Hazte amigo de tus hijos. 3, dale tus mejores consejos. 4, no los subestimes, reconócelos. Mira un gran futuro para ellos, y más que mencionarles su desgracia, sus defectos o su situación, diles lo bueno que van a hacer, el plan que Dios tiene para ellos. Míralos como Jocabed miró a Moisés y dijo, aquí va a haber un gran líder, un gran hombre, un gran profesional. Él va a aportar, tengo que cuidarlo. Involúcrate con ellos y suple para ellos. Suple para ellos, invierte en ellos. Pagar una escuela, un colegio, comprar sus materiales, es una inversión, es
eternidad. Hay padres, hay tutores, perdonen si soy un poco duro con esto, que más fácil compran un mueble en la casa que invertir en la educación de sus hijos. Que más fácil invierten en cosas materiales que en el legado eterno de la educación. Padres, madres que me están escuchando en la República Dominicana y en el mundo, inviertan en sus hijos, cuiden a sus hijos, amen a sus hijos, oren por sus hijos, trabajen para sus hijos, edúquenlo para Dios, sean instrumentos de salvación para el Señor. Si hay algo, y con esto termino, que yo agradezco al Señor en mi vida, fue esa visión de mis padres. Mis padres, mi padre hace ya años fallecido, mi madre que aún vive. No tendremos riquezas ni tesoros, pero nos dieron educación. Y agradezco a Dios porque un año en la vida, mi padre trabajó en una empresa aquí en República Dominicana, en el Consejo Estatal del Azúcar, en aquel tiempo. Y ustedes saben que en la posición que ocupaba lo trasladaban cada cierto tiempo. Así que llegamos en uno de esos traslados a la ciudad de Barahona aquí en República Dominicana. Y cada vez que nos mudábamos teníamos que buscar una escuela donde estudiar. Mi padre no era cristiano, mi madre tampoco era cristiana ni de la iglesia. Y recuerdo como ahora que en el momento de elegir la escuela, pues mi madre, que fue la que dirigió la excursión, decidió llevarnos a ver diferentes escuelas. Vimos escuelas de todo tipo, escuelas con muchas facilidades, escuelas con, vamos a decir así, buen programa educativo, escuela que, bueno, mi familia quizás podía pagarla, aunque eran escuelas que tenían un costo económico elevado. Recuerdo que esa tarde, ese día que salimos, vimos 3, 4, 5 escuelas. Llegamos a una pequeñita, una escuela pequeña, no tenía muchas quizás facilidades como otras. El director de ese tiempo salió, nos atendió, había algo diferente en él. Recuerdo como ahora la escuela Juan Pablo Duarte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día allá en Barahona. Y por el trato que el pastor, director de la escuela, nos dio cuando en la noche nos reunimos para ponderar en familia cuál era la escuela que íbamos a elegir, en grupo decidimos elegir estudiar en la escuela de la Iglesia Adventista, en la escuela Juan Pablo Duarte, el Colegio Adventista Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Barahona. Mi padre tenía interés en que quizás fuéramos a otras escuelas de mayor renombre, quizás, porque eso desde la posición que él ocupaba le representaba o le podía representar mejor. No sé cuáles motivaciones podía tener. Quizás los amigos tenían sus hijos ahí, los ejecutivos de la empresa. Pero saben que en esta pequeña escuela había algo diferente. Recuerdo como ahora, 1984, no preciso, 85. Si mi madre está escuchando, quizás ella recordará el año específico que llegamos a Barahona y donde comenzamos a estudiar. Allí nos inscribieron y en esa escuela nos enseñaban la clase de matemáticas, de español, de sociales, todo eso estaba ahí. Pero en esa escuela se cantaba a Dios, en esa escuela se oraba a Dios, en esa escuela se estudiaba a Dios, se hablaba de Dios, en esa escuela estaba la presencia de Jesús. Y allí fue mi primer encuentro con el Señor, nuestro primer encuentro. Les hago corta la historia porque de alguna manera, de ahí mi padre fue trasladado a San Pedro de Macorís. Como le gustó tanto esa educación, buscó un colegio igual aquí. Nos inscribió también en el Juan Pablo Duarte en San Pedro de Macorís. Recuerdo que de alguna manera lo trasladaron a Santo Domingo y nosotros queríamos seguir estudiando en nuestra escuela aquí especial que habíamos amado, y durante 2 años, no sé qué tiempo, viajábamos diario de Santo Domingo a nuestra escuela aquí en San Pedro de Macorís, Adventista Juan Pablo Duarte. Aquí aprendimos los cantos, estudiamos la Biblia, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del
educación cristiana. Hoy agradezco a Dios con orgullo cristiano, alabo a Dios por el privilegio de ser un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Qué bendición trabajar para Dios. Pero Dios usó la escuela para encontrarme con el Señor, para que mis hermanos se encontraran con el Señor, para que mi madre también por esa vía hoy estuviera en la iglesia, para que mis sobrinos también hoy estuvieran en la iglesia. Oh, hermanos, hermanas de Radio Amanecer Internacional, yo alabo a Dios por la educación de la Iglesia Adventista en las escuelas, la educación cristiana, porque no solamente forma, sino que trabaja y educa para el reino de los cielos. Y tengo la esperanza de que cuando Jesús venga, habiéndole servido en esta tierra, habiendo trabajado para Él en esta tierra, de alguna manera también estaré listo por su gracia y por su amor para ir a vivir con Él por la eternidad. Mi padre y mi madre, que no eran cristianos, tuvieron una visión de salvación. Invirtieron y dieron hasta lo que no tenían. Aún después que llegaron momentos difíciles, lucharon y batallaron para mantenernos ahí. Mira, yo te hago esta propuesta esta noche. Tus hijos y hasta tú mismo, porque puedo estar hablando para alguien que no está en el camino de salvación, a ti también Dios quiere salvarte. Coloca tu vida en las manos de Dios y déjate usar como un instrumento. Tienes la oportunidad. Tu hijo está ahí en casa. Esta noche ve a su cama. Míralo con cariño, míralo con amor. Encomienda tu vida en las manos de Dios y encomienda la vida de ese niño, de ese joven. Y proponte salvarlo. Claro, no puedes salvarlo tú, solo Jesús lo salva. Pero al colocarte en las manos de Dios y al colocarlo a Él y comienza a tomar decisiones de que ese niño, esa niña, ese joven esté en ambientes y sacrifícate donde Dios pueda estar presente. Esa es mi propuesta esta noche. Dios está listo para salvarte. Dios está listo para salvar a tus hijos. La iglesia está lista para recibirte. El colegio está listo para recibirte. La escuela está lista. Solamente es que lo decidas. Y eso evidentemente está en tus manos. Permíteme orar esta noche. Permíteme orar esta noche y colocar tu proyecto, tu nuevo proyecto. Sé que lo estás proponiéndote. Yo sé que han sido meses, ha sido un año difícil, pero uno vive para los hijos y vive por los hijos. Esa es nuestra responsabilidad y Dios proveerá. Así que aprovechemos esta noche y oremos a nuestro Dios. Querido Padre, gracias por amarnos. Gracias por hablarnos. Gracias porque en tu intención quieres salvar a nuestros hijos de todo el flagelo de vicios, corrupción, la falta de valores, la presión no sana de grupos, la delincuencia, de toda la situación que estamos viendo y viviendo, de las desgracias, de las cárceles, de las drogas, del alcohol, de un futuro de perdición. Sabemos que tú quieres ver a nuestros hijos crecer en un gran camino, en un buen camino, en el camino de la salvación. Y nosotros como padres también queremos eso para nuestros hijos. Por lo tanto, aquí estamos orando en esta hora, pidiendo, oh Señor, danos la visión de Jocabed. Danos la visión de Jocabed de que aprovechar la oportunidad para educar nuestros hijos para Dios, inculcarle valores. Sabemos que solo o sola no podemos hacer eso, pero esta noche como padres, madres y tutores estamos decidiendo colocar nuestra vida en tus manos. Colocarnos en tus manos. Úsanos como tus instrumentos. Provee sabiduría, provee firmeza. No sé qué necesidad tenga algún padre o madre que esté escuchando. Provee lo que necesita, Señor, para que decida bien y críe y eduque bien a sus hijos. Y a pesar de la presión, a pesar de la pobreza, a pesar de los obstáculos y las adversidades que podamos tener en nuestro entorno para criar a nuestros hijos, que como muchos han sido de éxito y de bien, también los nuestros puedan serlo. Y que como Jocabed tengamos esa visión para que cuando nuestros hijos crezcan, puedan decidir y preferir estar contigo, Señor, antes que estar en las cosas de esta tierra y de este mundo. Gracias por escucharnos. Gracias por hablarnos. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Y clamamos juntos diciendo, Jehová
hijos. Jehová, salva a nuestros hijos. Jehová, queremos salvar nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Realmente, Pastor Heuris Paulino, Dios ha hablado en esta noche. Nosotros estamos muy agradecidos, Pastor, porque Dios le ha usado poderosamente. Estamos agradecidos por su participación y las de los demás presidentes en esta Semana de Educación Cristiana con el llamado Salvemos a nuestros hijos. Mañana continuamos en la escuela sabática y el culto divino, en el cierre de esta su semana de oración y también en las iglesias de manera presencial. Pastor, que Dios le bendiga y que cada padre, cada maestro, cada pastor haya escuchado este mensaje y pueda unirse en esta ola, podemos llamarle, de salvar a nuestros hijos. Muchas gracias, Pastor Heuris Paulino. Que Dios les bendiga a todos ustedes y también a nuestros oyentes. Que Dios les bendiga a Omaira, Celeste Navarro, a Jenny por estar con nosotros, Milvio en los controles y Douglas, y que esta noche sea una noche de victoria para todos nosotros. Salvemos a nuestros hijos. Esa es la consigna. Una feliz noche para todos.